Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, aunque todos les digo que son especiales, ya que de 7.000 millones de personas son las personas que están aquí. Juan David Acurio. Juano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, loco? Todo bien, bicho. Gracias ¿Tranquilo? por, gracias por hacerme sentir especial. No, siempre. Yo, como digo a todos los invitados, la premisa de este podcast es entablar conversaciones con gente que en lo personal sé que me puede enseñar mucho, sé que puede aportar también a la gente que nos ve, que nos escucha, y tú eres una de esas personas. Y quizá para la gente que no te conoce, te escucha por primera vez, me gustaría que te presentes una pequeña así, biografía de Twitter, loco, así. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi bio de Twitter dice que soy estudiante, entonces esa es la Ya. primera, la primera presentación. Soy estudiante de psicología social, me encanta la política, me encanta la literatura y bueno, a veces hago política y a veces escribo también. Alguna vez creo que habías comentado en una de las conversaciones que tuvimos ahí en la U, en aquellas banquitas de la U que todavía se extrañan, que decías que psicología social no fue tu primera opción, sino nunca pensaste estar en la carrera de psicología. ¿Qué querías seguir y por qué psicología social a la final? Yo quería seguir medicina. Ya, ok. Ese era como mi sueño desde que era chiquito, así, quiero ser médico. Y nada, vi el examen, no me fue tan bien en el examen, postulé para medicina hasta en la Universidad de Riobamba y me Hijo de dijeron, Nela, si usted cupo no tiene. Y luego yo había hecho mi tesis, o sea, como mi monografía del colegio, Ujú, sobre la obediencia y sobre el experimento de Milgram de la obediencia. ujú. Es un experimento re lindo, entonces tratamos como de hacer así como una cosa medio adaptada con un amigo al colegio. Y de ahí como que me quedó sonando el tema de la psicología social, de qué era, tenía como una idea. Sabía que había la carrera porque una amiga estudiaba eso y dije, es lo que hay. Entonces me metí, me dieron el cupo ahí en la tercera postulación, porque antes con la misma nota podías Ujú. postular 3 veces en el mismo Claro. periodo. Y dije, ya, toca, es lo que Oye, hay. y bueno, de lo poco que hemos hablado acerca de política, eres un man que se inclina full a la rama de la política, eres un man incluso, no sé, protestante en muchos sentidos por tu característica mismo, ¿no? La inclinación a esto. ¿Sientes que la psicología social sí ha habido como una transversalidad en lo que te gusta de la política y la psicología social? Yo creo que la psicología social es y debe ser política. Creo Ok, que una psicología social y cualquier psicología, de hecho, que no entienda y que no piense en la política es también una psicología que es muy funcional. Hay un psicólogo social colombiano que se llama Edgar Barrero, que dice que la psicología debe dejar de ser el spa mental del neoliberalismo. Y yo creo que eso es ok. cierto. Oye, y hablando de todos estos movimientos políticos, hablando de todas estas ideas, ¿cuál es tu inclinación política? Que si alguien te dice qué ideologías políticas defiendes y todo eso, ¿cuál dirías que son las tuyas? Yo me considero a mí mismo materialista dialéctico, que es una forma elegante de decir comunista, Ok. eh, pero creo sobre todo que soy un antisistema convencido. Ujú. Eh, Digo antisistema porque siempre siento que cuando uno dice comunista, entonces la gente dice así como que, uy, se va a comer a los niños Ujú, y no es la idea, sino sobre todo ujú. lo que yo creo y lo que yo pienso es que el sistema capitalista está mal, que es injusto, que legitima las opresiones, que legitima la desigualdad y en ese marco yo estoy dispuesto también a construir y a conversar. Entonces, si me siento con 100 personas y de las 100 personas estamos de acuerdo, con el comunismo está bien, pero si me siento con 100 personas y las 100 personas estamos de acuerdo con que el sistema está mal, entonces avanzamos en eso. Oye, ¿y el materialismo dialéctico tiene alguna similitud con el materialismo histórico? Son dos ramas del mismo pensamiento. El Ok. materialismo histórico te sirve para el análisis de la historia, de la línea temporal Ujú. y de cómo debería ir avanzando la historia de la humanidad, la historia de la Claro. lucha de clases. Sí, y de hecho Eh, eso es algo que me gusta, fue el del materialismo histórico.
no soy un man que ha profundizado mucho en el marxismo ni nada de eso, pero el materialismo histórico me llama la atención, el cómo debemos fomentar o cambiar las condiciones materiales de las personas para hablar de meritocracia, ponte. O sea, eso me fascina, pero el materialismo dialéctico, ¿cuál es la diferencia entonces entre esos El dos? materialismo dialéctico analiza la historia específicamente, Ok, es como que está muy centrado en el análisis del tiempo, si quieres. El materialismo dialéctico sirve para el análisis de la realidad. La dialéctica son una serie de leyes que las pensó Hegel y que luego Marx dijo así como que, a ver, ¿cómo puede servirnos esto para el análisis de la realidad, de lo que está pasando? Entonces, son tres leyes básicas en realidad. La una es el salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, es decir, que tenemos para cambiar las cosas, para que haya una transformación dialéctica, claro. no tiene solo que haber más producción, sino que tiene que haber una producción distinta. La otra es la unidad y lucha de contrarios. Los sistemas en general generan una unidad y lucha de contrarios. Esclavos, esclavistas, siervos del feudo, señor feudal, proletariado y burguesía. Ok, Entonces, siempre hay esta unidad y lucha de contrarios. Porque una vez dejan de existir los esclavos, deja de existir también los esclavistas. claro. Y entonces, cuando deja de existir el proletariado, va a dejar también de existir la burguesía. Y la última, que se llama la negación de la negación, que para mí es una idea y es que en esencia lo que me transmite es que siempre el cambio y la transformación son importantes. Cuando yo pienso en la negación de la negación, pienso en que no niego solamente el capitalismo actual, sino también niego la fase siguiente, que es el socialismo. Porque el socialismo no logra superar algunas contradicciones que sigue teniendo. Por ejemplo, mantiene el Estado. Yo niego el Claro. Estado y entonces digo comunismo. Oye, una pregunta, solo para llegar al medio del asunto. ¿Qué celular tienes? Tengo un iPhone Ya, 5. y te hago esa pregunta, ¿por qué? Porque hay mucha gente que te dice, ¿y tú por qué defiendes el comunismo, el socialismo si tienes un iPhone? En lo personal me parece una comparación demasiado absurda. Es como decir que si eres esclavo no puedes criticar o protestar contra las personas que te están esclavizando. O sea, no sé qué pensamiento, o qué les dirías tú de esas personas que te pueden alguna vez, no sé si has tenido algún encontrón con ese tipo de personas. A mí me parece totalmente absurdo, pero desde tu punto de vista, ¿qué les dirías o qué les has dicho o a qué consenso has llegado con La ellos? verdad es que me he encontrado varias veces con personas que me dicen así como que, ¿cómo que eres comunista si tienes iPhone o si tienes Twitter incluso? Eh, a ver, yo estoy consciente de que el iPhone representa una serie de momentos de trabajo mal pagado para las personas, por ejemplo. Totalmente de acuerdo en eso, Simón. Pero no solo el iPhone, sino el carro, sino el bus, sino el taxi, sino la producción petrolera, la ropa que estoy puesto, que a pesar de que intento vestirme, por ejemplo, con ropa nacional, porque sé que más o menos en las industrias textiles nacionales hay un pago mínimo, no como en, no sé, Zara, Bershka, Mango, en donde las maquilas en Vietnam, en Sudáfrica, producen a precio de nada y con trabajo infantil. Entonces, estoy consciente de esa serie de opresiones, pero ser comunista no me hace estar en contra de la tecnología. Claro. De hecho, el comunismo, la Unión Soviética, incluso pensando ahora en la misma Cuba que está en medio de esta serie de protestas, han hecho avances tecnológicos, han hecho avances científicos que son importantes. Entonces, no sé por qué hay una relación o se pretende hacer una relación entre vivir en las cavernas y el comunismo. No son cosas que tienen que estar de la mano. Hay mucha gente que piensa que el socialismo y el comunismo es redistribución de o quitarle a los ricos para darles a los pobres. Ese es Robin Hood. Exactamente. Y, o sea, si alguien estudia o analiza qué es el socialismo, es simplemente redistribuir las igualdad de oportunidades para todos, como te dije en un momento, o sea, hablar de la meritocracia en algún momento. Yo creo que si hablamos de que no sé si el privilegio es algo natural o que se está viendo dentro de nuestra sociedad, para mí no lo es. O sea, es algo que se está dando, pero desde tu punto de vista, obviamente lo que Juan David, después de haber leído, estar en tantos movimientos políticos y todo eso, ¿a qué definición de socialismo, de comunismo, qué le dirías a esas personas para darle una visión más amplia de lo que es el socialismo? Porque como digo, quizá tenemos esa visión de Robin Hood, que es quitarles a los ricos para dárselo a los pobres, y no es realmente así. Sí, a ver, para mí el socialismo
En poética es un mundo más justo y un mundo distinto. Pero para hacer ese mundo más justo, vos necesitas transformar las relaciones en todos los sentidos. El movimiento feminista, el movimiento afro, el movimiento indígena han visibilizado también que hay otras opresiones que están estructuralmente asentadas en el Estado, en todos los estados en realidad. Y el socialismo debe combatir contra todas esas desigualdades. Para el tema económico, el socialismo dice hay que socializar las empresas, hay que socializar los medios de producción, por ahí viene el nombre de hecho. Socializar los medios de producción implica que las empresas estén en manos de quien produce, en manos de quien está poniendo la fuerza de trabajo. Eso es sí necesariamente que la burguesía se extinga como clase social. Si es quitarles a los ricos y darles a los pobres, a mí no me queda claro porque no le estoy diciendo a la burguesía que me dé su dinero, no le estoy diciendo que me dé su casa, no le estoy diciendo de las 2 vacas que tiene, deme una, sino le estoy diciendo, si tiene 300 obreros trabajando en una fábrica, esa fábrica que sea de los obreros que ellos produzcan y que ellos repartan la riqueza, porque son ellos los que las están generando. Y para el comunismo, que es un estadio superior, yo diría que hay que pensar muchísimo en el Estado. El Estado para mí es una reflexión muy larga y de las reflexiones más interesantes en realidad que son para mí, digamos, de las reflexiones del marxismo, pero el Estado tiene que desaparecer en un momento como en su esencia burguesa, en su esencia de un Estado represor, de un Estado que está legitimando los intereses de una clase. En algún momento había escuchado un podcast donde decían que todos los ismos a lo largo de la historia han tendido al fracaso, ¿no es cierto? Incluso el comunismo tiene, como todo sistema y toda ideología, creo que tiene ciertas falencias que se deben ir corrigiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, no sé si estoy bien, corrígeme si me equivoco, alguna vez leí que Marx también dijo que el capitalismo era una época o algo necesario dentro de la historia de la humanidad. Sin embargo, en algún momento creo que igual esta ideología que está a nivel mundial va a colapsar en algún momento. ¿Tú opinas igual que es algo necesario esta etapa capitalista que estamos viviendo hoy en día? A ver, desde el marxismo más clásico hay una visión de que el estadio del capital permite el desarrollo de la industria. Para que vos hagas que las y los obreros se hagan cargo de las fábricas, necesitas que alguien construya las fábricas. Totalmente. Necesitas que hayan fábricas. Porque si arrancas una etapa del socialismo sin fábricas, no tienes que socializar, ni que... o sea, no tienes los medios para repartir la riqueza tampoco, porque no se está generando. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que uno puede ser crítico, por ejemplo, del mismo Stalin. Stalin dijo, bueno, Marx decía que tiene que haber capitalismo y en Rusia pasamos del semifeudalismo al socialismo enseguida. Entonces, primero, capitalismo de Estado. Y entonces el Estado se dedicó a transformar el Estado feudal en un Estado capitalista, en un capitalismo de Estado, para luego avanzar hacia el socialismo. Pero yo creo que esa es una visión limitada de la historia y limitada de las diferentes formas de vivir y de las diferentes transformaciones que tienen los seres humanos, y tal vez ahí entra la mayor influencia que tengo yo de la carrera de psicología social. Yo creo que la vida comunitaria y la vida en comunidad es también una forma de vivir socialistamente, si eso es una palabra. Oye, y estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, ahí vamos al punto un poquito de lo que hablábamos hace un momento, mencioné 2 veces esto de la meritocracia, porque lamentablemente estamos viviendo, no sé si pues, eres frecuente de redes y todo eso, pero estamos, no sé, pasando una etapa como de leche al veganismo, o sea, que todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de ponerle ganas, todo es cuestión de decir sí voy a poder hacer esto, toda cuestión es de mentalizarte, incluso tus manes de quieres ser tu propio jefe y mentalidad de tiburón y todo eso, emprende y de aquí en un año obtén tantas ganancias que nunca has obtenido. Entonces, ¿qué opinas tú de este momento actual que estamos viviendo como sociedad, hablando de perpetuando el mito de la meritocracia? A mí desde un punto yo creo que es algo que no se está dando, no podemos hablar de meritocracia si no partimos de 0 todos, sino algunos de más 5, otros de menos 10. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Yo creo que creer que una persona solo por echarle ganas va a lograr triunfar en el sistema capitalista es no entender el sistema capitalista, pero además no entender las diversas opresiones que nos rodean y que están ahí presentes.
para un hombre cis, hetero, blanco, es muchísimo más fácil triunfar en la vida y echarle ganas que para una mujer negra, lesbiana, trans. ¿Y qué propones tú? Porque, o sea, si bien es cierto, hablábamos con Pablo Campoverde, que le cayó el día sábado acá al podcast, y hablábamos de esto de que, o sea, no se trata, por ejemplo, solamente hablando de, tocamos este tema del plástico, que no se trata solo de, ya hice mi parte, yo estoy consumiendo ahora con popotes de cartón, sino también tener un movimiento activo, como tú dijiste, quizá hasta cierto punto antisistema, creo que cada quien defiende sus propias ideologías y todo eso, pero tenemos que apuntar a un fin en común, que sería la igualdad a todas las clases y todo eso. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer diariamente para trabajar en esto? O sea, para que haya un cambio a nivel macro, que pues, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es muy complicado quizá un cambio a nivel macro de la noche a la mañana, pero yo no lo veo tan utópico, quizá de aquí en unos años, no sé qué pienses vos de eso, cómo se lograría ese cambio. Yo creo que el cambio, que transformar el sistema, parte primero por organizarnos. Pero para organizarnos hay que aprender a conversar. La gente en general odia conversar y odia escuchar a los otros en un ejercicio de ego, pero también de medio de darle vueltas a tu propia rueda de hámster. Entonces, mientras no aprendamos a conversar, no vamos a poder organizarnos, y mientras no los podamos organizar, no vamos a poder construir nada distinto a lo que ya está. Por el momento son unos pocos los que deciden sobre la vida de todos y todas, pero si nos organizamos todos y todas, vamos a poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros destinos. Yo creo que como acciones individuales, la primera es estar dispuesto a organizarnos y estar dispuesto a escuchar y a conversar. Y ya pensando en qué hacer, digamos, así como, no sé, dejar de usar el sorbete, de lo que he leído, así, por ejemplo, la mejor acción individual que uno puede tener para con el medio ambiente es, uno, no reproducirse, que es ya una decisión de cada uno sabrá si se reproduce o no, pero lo otro, y también es importante, es empezar a desfinanciar la industria de la carne, que se lleva montones de agua, pero que además explota a los animales de una manera brutal, que uno cuando ve ese tipo de cosas, cuando ve todas las cosas que pasan en el mundo, a mí siempre me ha dado un poco como de recelo usar este humano inhumano, las conductas humanas y las conductas inhumanas, porque cuando ves la realidad no sabes en realidad cuáles son las conductas que sí son humanas y las conductas que son inhumanas, porque todas son hechas por humanos y todas son perpetradas por humanos. Sí, ahí volví, no sé, no recuerdo a ciencia cierta quién postuló, si fue Hegel o Kant, acerca de que no existe tal cosa como la naturaleza humana, porque un hombre criado por lobos siempre va a ser un lobo. Entonces ahí creo que se converge un poco con lo que estás diciendo de que qué es humano y qué es inhumano, ¿no? O sea, al final somos nosotros los que nos estamos cargando del planeta y todo eso. Hace un momento dijiste una frase de Les Autres y es algo que también está siendo muy criticado, el cambio de lenguaje. Por ejemplo, yo creo que cada persona tiene una agenda individual de las cosas que quiere promover y todo eso. Si te soy sincero, en el ámbito personal creo que el lenguaje inclusivo no está en mi agenda, pero no sé si es parte de la tuya o simplemente lo dijiste por añadirlo a la frase. ¿Y qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas desde tu punto de vista acerca del lenguaje inclusivo y todo eso? Yo creo que el lenguaje crea realidades. Creo que la inclusión del lenguaje inclusivo en nuestra vida, en este momento de la historia, nos permite tener estos debates, que son importantes para visibilizar algunas cosas, como las identidades no binarias, pero también las identidades trans. Yo personalmente creo que si vos, bicho, me dices a mí, desde hoy no me digas del bicho, sino dime la bicho, yo no tengo por qué cuestionarte eso. Claro. Las identidades no son cuestión de nadie. Entonces, si decides que no me dices la bicho, sino le bicho, yo tengo que respetarte porque te respeto como persona. Las identidades no son ni sujetos de estudio académico, ni posibles de cuestionar por tus entornos sociales ni familiares. Entonces yo respeto muchísimo eso. Digo, me ha costado dentro del discurso incluir el les, otres, todes, en general porque genera mucho ruido. Y lo que pasa es que muchas veces uno está hablando e incluye la E y la gente se queda en la E y ya no te oyó todo el resto de las cosas que dijiste. Entonces,
por ahí me ha costado un poco y a veces prefiero decir todos y todas, pero otras veces sí. Pero igual sientes que diciendo todos y todas igual estás incluyendo, o sea, Sí, sí. sí. Pero creo que el uso de la E es válido para identidades que no sienten que están incluidas en el todas y todos. Claro, ya hablemos digamos, esas personas que se identifican, como tú dijiste, de una manera totalmente diferente a lo común, a lo normal, entre comillas, ¿no? A lo que está preestablecido como normal. Te sigo completamente esa idea. Y me gustó mucho lo que dijiste de que el lenguaje crea realidades. ¿A qué te refieres con esto tú? Porque para mí, por ejemplo, yo sigo la idea de Lacan de que la palabra mata la cosa, en el sentido de que para mí, o sea, ha sido muy importante el de darle un significado o nombrar ciertas cosas. Por ejemplo, hablamos hace un rato acerca de las psicoterapias y todo eso. Nombrar aquello que no sé qué me está pasando. Entonces, a través de la palabra, como que vas nombrando, vas creando una realidad. A mí me encanta escribir, quizá no soy un escritor empedernido, pero siento que es como un fin terapéutico. Y sobre todo siento que el lenguaje te estructura tu mundo, porque siempre tengo esta idea de que cuando eras niño, ¿cómo pensabas antes del lenguaje? Quizá todo era más abstracto, entonces el lenguaje te va formando también, va formando tu mundo. ¿Tú qué piensas o a qué te referías con esta idea de que el lenguaje crea realidades? Yo creo que, a ver, lo que no se nombra no existe, es como una de las, incluso como uno de los grandes eslogans del feminismo en algún momento de la historia, de sus distintas olas. Y en ese sentido crea, cuando uno empieza a decir todos y todas, empieza también a darse cuenta de que el todos no incluye a todo el mundo. Sí. Cuando uno dice Bueno. las y los estudiantes, empieza a darse cuenta de que los estudiantes no son todo el mundo. Y en ese sentido, decir todos, todas y todes, decirles otros, incluir todas las palabras y todas las formas de identidades que hay en nuestros discursos, también permite que que las personas que te están oyendo digan, ok, esta persona está hablando de todo el mundo, esta persona está incluyendo en su discurso a todo el mundo y las está visibilizando. Mientras yo siga diciendo, no sé, por ejemplo, hay otra cosa que me molesta, pero bueno, ya, los alumnos de la Universidad de Cuenca, ¿quiénes son los alumnos de la Universidad de Cuenca? Pero si te digo las, los y les alumnos, alumnas, alumnes de la Universidad de Cuenca, cambia, pero claro, ahí sigue presente la palabra alumnos, que es la otra cosa que me molesta, que es algo que también yo siento que debemos ¿Por qué te molesta cambiar. esa palabra? Porque alumno significa sin luz, Sí. etimológicamente. Ajá. Y yo voy a la clase, pero no soy una persona sin luz. Tengo ideas, tengo cosas que aportar a la clase y el conocimiento y la educación tienen que ser un proceso multilateral, en realidad no bilateral, en el que el estudiante, la estudiante puedan conversar y puedan también poner sus ideas y poner sus conocimientos previos dentro de la clase y dentro del proceso de formación. Y El alumno es el man que recibe. Claro, y ahí me adentraría un poco a lo que es el sistema educativo. Siempre me gusta tocar este tema porque en lo personal creo que estaríamos de acuerdo en esta misma idea que el sistema educativo está muy obsoleto hoy en día, totalmente anticuado, la manera de llevar y todo eso. E incluso me acuerdo que una vez pusiste un tweet hacía como un circulito de velas y no me acuerdo literalmente, pero era como que yo qué sé, o sea, lo voy a parafrasear, el círculo de velas para que Lazo no elimine la Cenecit. Y te tiraron un montón de hate, o sea, mucha gente dijo, no, que claro, como tú estás hablando por poco y desde el privilegio y todo eso. Hablábamos con Juan Lucho, que fue uno de los primeros que le cayó acá al podcast, y hablábamos que quizá no hay que eliminar la Cenecit, sino reestructurar todo lo que está detrás del examen. Entonces, tú defendías esto, cuéntame el por qué defendías esto, cuáles son tus ideas y todo eso acerca de la Cenecit en sí. A ver, primero voy a decir que Lazo es un pendejo y no sabe nada de educación superior. Punto uno. Digo esto porque cuando Lazo dijo voy a eliminar la Cenecit, no quería decir voy a eliminar la Cenecit, sino voy a eliminar el examen de ingreso a la universidad. Son dos cosas totalmente distintas y que incluso están reguladas y reglamentadas por espacios totalmente distintos del Estado. La Cenecit es la entidad rectora de la educación superior, pero la Cenecit también es la encargada, por ejemplo, de hacer los estudios de cuánto están costando las carreras para saber cuántos fondos destinarle a la educación superior. La Cenecit también está encargada del tema de investigación. Si está haciendo o no un buen trabajo en el país es otro tema, pero la entidad no tiene por qué desaparecer porque es una entidad importante para regular la educación superior. La Cenecit permitió
y permite incluso ahora que ciertas carreras, que ciertas universidades no se oferten de manera mediocre, que no se oferten porque sí, solo para que los estudiantes no se droguen, porque ya sabes que en la universidad nadie se droga, nadie bebe, pues un lugar... No, nadie. Yo conocí las drogas en otro lado, no en Sí, la U. sí, Sí, uno conoce las drogas en otro lado, bebe en otro lado, no sí, tiene nada que ver la universidad, por eso salve o gracias Guillermo Lazo. por eso, sí. A ti te digo. Entonces creo que eran dos cosas distintas y que Lazo no las entendía. Ujú. Entonces, yo creo que el examen tiene que ser reestructurado, pero eliminar el examen y eliminar la CENESID no solucionan los grandes problemas que tiene la educación superior y menos que tiene la educación superior pública de este país. Entre los grandes problemas es ese mito de la meritocracia del que estábamos hablando hace un rato, en el que creemos que todos dan el mismo examen, que todos y todas entran en las mismas condiciones y que ya, por poco y si te va mal es tu culpa por vago, que no tiene nada que ver. Pero si vos quitas el examen, lo que haces es que el cuello de botella no esté en el examen, sino esté en las universidades. Mientras más se descentralizan exámenes como estos, es más posible también que hayan casos de corrupción. ¿Qué pasó en la Universidad de Cuenca en el anterior ingreso, con la anterior administración de Pablo Vanegas, que se filtró el examen de medicina y que estaban vendiendo el examen de medicina a $300? ¿Quién puede pagar $300 para un examen? La gente que tiene plata. Entonces, eliminar o sea, desbaratar el Estado para cumplir una oferta de campaña es, no, o sea, es demagógico, pero además es injusto para las personas que creemos en una educación pública superior de calidad. Y veo que también eres un full opositor de la administración anterior de la Universidad de Cuenca. ¿Qué fue lo que te llevó a totalmente? Porque en algún momento quizá hubo, no sé si una amistad, pero sí creo que una igualdad en pensamientos, ideas y objetivos. No sé si estoy equivocado, pero cuando tú estuviste en la FEWE, no sé si hubo esto, pero lo que sí sé es que eres un totalmente opositor de la administración de la Universidad de Cuenca. ¿Qué fue lo que te llevó a tener totalmente esta protesta contra la administración anterior? A ver, varias cosas, pero, a ver, nunca tuvimos una buena relación, nunca fue así, ñañitos. De panas. Pero creo que un momento de quiebre entre la relación de Pablo Vanegas conmigo como presidente de la FEWE fue una rueda de prensa. Yo había asumido la FEWE hace 2 meses, era la primera rueda de prensa que yo daba en mi vida, estaba temblando literalmente y bueno, él estaba como súper confiado en la rueda de prensa, de alguna forma nos echó al agua a la FEWE, porque nosotros estábamos convocando una gran marcha y él llegó y dijo, bueno, la marcha han convocado a los compañeros de la FEWE, les agradecemos mucho, nosotros estamos aquí para apoyarles, fuerza. Entonces, claro, él no le dio un contenido político a lo que estamos haciendo, él estaba ahí porque nos respaldaba. Pero cuando él no le da un contenido político, quien se queda a cargo es quien sí le da el contenido político y a mí me tocaba, quiera o no, darle un contenido político a lo que estábamos diciendo. Pero si era el único de la mesa que le daba el contenido político, entonces yo me quedaba muy expuesto. Eso me pareció una actitud terrible de él, porque él tenía una posición de poder y yo era un estudiante que había ganado unas elecciones. Pero luego de eso le preguntaron que cómo haría él para solucionar el problema del desfinanciamiento de la educación superior, y él, en vez de decir que es necesario que el Estado se ponga más las pilas, que la universidad haga más cosas para el autofinanciamiento, la oferta de maestrías, la oferta de cursos de inglés, por ejemplo, el tema del credo también sirve para autogestión de la universidad. Lo que él dijo fue empezar a cobrar la matrícula. Y entonces yo tuve que decirle que por favor me preste el micrófono y que para yo decir lo que tengo que decir. Y entonces lo que dije fue que nosotros y nosotras como estudiantes, como dirigencia de la FEWE, no conversamos nunca sobre el tema de la matrícula diferenciada, que nosotros seguimos respaldando la educación pública gratuita, pero que además no solo eso, sino que pedimos que haya una gratuidad integral. Para quienes son foráneos, la educación superior no es gratuita. Para quienes estudian carreras carísimas como odontología, como ingeniería en sistemas, como arquitectura, la educación no es gratuita. Y en ese momento, me acuerdo, había un problema con los libros de inglés. Eran por 3 niveles, te costaban más o menos unos $120 los libros. Y nosotros
Y entonces lo que yo dije en medio de la rueda de prensa fue que, y además estamos en contra de los libros de inglés que está pretendiendo imponer la actual administración a nuestros compañeros que están estudiando lenguas. Muchísimas gracias. Siga, por favor. Y ya después de eso se levantó, ya ni se despidió, se fue bravísimo, porque obviamente él era el rector y yo le había dado la contra. Y ya ahí hubo un quiebre, digamos, Claro. completo de la relación. Y de ahí tuvimos varios otros problemas, que eran sobre todo por temas de posturas políticas en torno a lo que estaba pasando en el país. Yo que estoy convencido de que los estudiantes calentamos la calle por un año, para lo que terminó reventando en octubre, y en ese calentar la calle el rector, en vez de ponerse del lado de los estudiantes, se puso del lado del gobierno de Moreno y nos dejó a los estudiantes aguantando amenazas de la policía solos y solas. ¿Cómo fue, o sea, volviendo un poquito a lo que te estás diciendo de tu experiencia en la FEU y todo eso? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Cómo fue tu experiencia ya quizá dejando un poco de lado este tema de los roces o de la mala relación que hubo con el rector? ¿Cuáles fueron las enseñanzas que te dejó el ser presidente de la FEWE? Veo que mucha gente igual quizá está en contra de ti. Creo que eso es normal, ¿no? O sea, es cuando llegas a un punto donde quizá mucha gente aspiró a llegar, es fácil tirar hate. Incluso hablando con mi hermano siempre decimos que en las redes sociales cuando tú ves algún video o sigues a alguien que está en un lugar privilegiado, no sé si privilegiado, pero llegó a un lugar donde le reconoce mucha gente, es la gente que más mierda le tiran. Entonces, también creo que en muchas publicaciones que vi de ti, había gente que estaba en contra de tu presidencia y todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Cuáles fueron las enseñanzas que te dejó? ¿Qué fue lo más bacán? ¿Qué fue lo más tuyo que fue de ser presidente de la FEUD? Yo creo que, a ver, primero yo aprendí muchísimo. Yo no soy una persona peleona, no soy un tipo que va así y que te dice, eres un maldito y te odio y grito y así. Soy fresco, incluso en los conflictos y en los momentos de tensión trato de estar tranquilo. Pero la FEU me ayudó muchísimo a ser más consciente de cuánto tengo que conservar la calma en el momento de los conflictos. Y creo que eso sí es importante, porque la ira es una cosa complicada de manejar. Y la FEU sí me enseñó bueno, están hablando mierda, siguen hablando mierda, yo voy a hablar cuando me toque, pero es su espacio también, tienen que hablar y yo tengo que oírles porque es lo que me toca. Entonces eso como primera enseñanza. La segunda enseñanza fue muchísimo sobre el manejo de grupos. Aprendes un montón de cómo dirigirte a la gente, de cómo hacer que la gente te escuche, de cómo hablar con la gente, de cómo sentirte cómodo y también de cómo lidiar y liderar el grupo. Y creo que lo tercero es el tema de expresarme y de aprender a hablar. Yo antes de entrar a la FEUE era una tapa hablando y hablaba rapidísimo y me trababa y así, y ahora lo hago con más tranquilidad. Hay días en los que me pongo nervioso y hablo a toda velocidad, pero lo hago con más tranquilidad y tengo un poco más de soltura, digamos, en entrevistas, en el momento de pararte al frente y que te toca hablar. Entonces eso sí me ha ayudado. Creo que lo más turro ha sido escuchar mentiras sobre mí. O sea, eso sí, como que muchas veces me ha chocado. Y como vos dices, en redes el nivel de hate es terrible, pero además en Twitter la gente Sí, yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que de todas las redes sociales, Twitter es la más tóxica, Sí, lo que sí, sea, Twitter Twitter es un mierdero total. Y eso que me gusta mucho, pero es... Amo Twitter, pero hay una chica que tiene, no me acuerdo cuál es el usuario, pero que dice algo como Twitter es un basurero prendido en fuego. Totalmente, sí, así. Sí, es eso. Pero me encanta Twitter, a mí también me fascina Twitter y paso tuiteando todo el día. Y me acuerdo que una vez tuiteé algo, no me acuerdo de qué tipo, y alguien me respondió, entonces deja de negociar con las plazas del seguro. Entonces yo, obviamente, o sea, primero leí y dije, ¿qué les pasa? O sea, que gente loca. Y después leí y dije, o sea, ¿alguien cree que yo tengo el poder para quitar y poner médicos en algún hospital de este país? ¿De cuál hospital sería? No tengo idea. Pero claro, ya después le respondí así como que, oye, ¿qué plazas? Así como, ¿de qué me estás hablando? Y ya no me respondió porque supongo que ya se dio cuenta de que nada que ver. Pero claro, la gente está como dispuesta a decir lo que sea para deslegitimar lo que estás diciendo,
pero para deslegitimar algo es porque alguien lo está viendo como legítimo. Ujú. Y eso también es Oye, importante y darte cuenta. perdón que te interrumpa, estaba siguiéndote en esta idea que es muy molestoso cuando alguien inventa una mierda de ti. Si bien es cierto, alguna vez alguien me dijo, pero si es mentira no debe molestarte. Pero yo creo que la primera reacción del ser humano es ponerte a la defensiva, obviamente. Y hasta o menor o mayor grado, depende de la inteligencia emocional de cada persona, vas a dejar que te afecte o no una crítica. Sin embargo, desde Juan David Acurio, ¿cómo lo has ido lidiando estas mentiras, estos chismes? Porque a veces yo siento que incluso si a nivel macro se ve, a nivel micro ni se diga quizá que la política toma incluso un poco de prensa rosa, decir que tal está haciendo tal cosa y que se le ha visto al presidente, el de lo que dices. Entonces, ¿cómo has ido lidiando y enfrentándote con esto? Sí, a ver, yo creo que hay diversos tipos de mentiras. Y hay unas que molestan y unas que no. Porque es distinto que te digan que, no sé, que el otro día te vieron fumándote un cacho de marihuana en el parque, a que te digan que estás siendo un corrupto, que te estás robando la plata. Y son dos cosas distintas porque lo uno puede tener como una variedad moral en la que uno puede decir, bueno, está bien, está mal, es un hecho a la Claro. larga objetivo. Pero lo otro, no hay dudas de que está mal, pero que además es un delito. Y acusarte de un delito ya me parece algo grave. Hace, estoy en un concurso postulando para representante de los estudiantes al CES y en este concurso presenté mis papeles como presidente de la FEUE y uno de los presidentes de la FEUE nacional manda una carta al CNE diciendo que yo nunca he sido presidente de la FEUE y que no me conoce. Entonces, esa es una mentira que me afecta directamente, porque no es que están mintiendo y diciendo cualquier cosa, sino que están diciendo que soy un mentiroso para un concurso, lo que me baja puntos. Entonces, eso digo, hay como dos tipos de mentira y hay una que hace muchísimo daño y que sí hay que tener cuidado, aunque toca aguantar, porque creo que Sí, nadie... muchísimas de las veces. Creo que, no sé, hay un cliché, una frase que es un cliché de que palabras necias, oídos sordos, ¿no? Entonces, simplemente quizá demostrar con actos que es todo lo contrario. Y en este caso, por ejemplo, del papeleo, tendrás que hacer algo para demostrar que sí fuiste Claro. presidente de la FEUE. Esta pregunta te la debía hacer al inicio del podcast, pero bueno, tocamos temas full interesantes que me llevan igual a hacerte la misma pregunta que te debía hacer al inicio, que es, ¿qué fue lo que te motivó a adentrarte en este mundo de la política? Yo creo que todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Yo siempre digo que una de las cosas más chéveres en la vida es conocernos a nosotros mismos y saber por qué me gusta lo que me gusta, por qué pienso lo que pienso. Entonces, ¿qué fue lo que a ti en algún momento de tu vida dijiste, me encanta la política, quiero inclinarme hacia eso? ¿Qué pasó en ti? Eh, a ver, mi familia en general es muy, muy, muy política. Eh, ha habido siempre una conversación sobre política, una lectura sobre política, un ver las noticias y decir qué mierda de país, qué cagada está pasando en este lugar. Y eso te sensibiliza de alguna forma. Ujú. Mis papás por muchísimo tiempo trabajaron también en el campo. Me acuerdo de niño ir a Molleturo, a estar en los talleres de ellos, a ver lo que estaba diciendo la gente. Y eso también te pone en una relación distinta con las realidades. Yo a la larga soy un chico de clase media al que a lo mejor en la vida nunca le ha faltado nada o casi nada y desapegarse de la realidad del país puede ser muy fácil. Claro. Pero Ujú. mis padres, mi entorno me estaba constantemente enfrentando a esa realidad y poniéndome a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué está pasando? Eh, Creo que el rol de mi abuelo, por ejemplo, es muy importante también. Él era igual profesor de la U, pero yo tenía una relación muy cercana con él y en esa relación muy cercana también había mucha política y mucha conversación sobre política. Te digo así, 12, 13 años en donde uno se está formando y además conversar sobre cualquier cosa con tu abuelo resulta lo máximo. Claro, Y ya más grande, obviamente dije, bueno, me encanta la política, he hablado de política casi toda toda mi la vida. vida. Veamos cómo es. Yo no tengo una aspiración, no es que
Si vos me dices algún día quieres ser presidente, yo te digo sí, que me muero de ganas de ser presidente de la República. No tengo ese interés. De lo que me muero de ganas es de ser parte de la Junta Parroquial de Sayausí. Yo vivo en Sayausí, soy sayausí. Eso sí, me muero de ganas, me encantaría porque me encanta el trabajo en territorio y me encantaría poder trabajar en mi territorio. Pero así ser concejal, ser alcalde, hacer carrera política, vivir toda la vida de eso, no me gustaría y no es a lo que apunto en mi vida. De alguna u otra manera, todos somos, pese a que intentemos ser indiferentes, somos seres políticos. O sea, lo que hacemos en nuestro día a día es política. Y más que nada, hablábamos igual con Pablo Campoverde y se me vino eso a la mente de que hacer esos pequeños cambios en nuestro día a día es algo que a la larga marca una diferencia. Por ejemplo, el hecho de vos estar en contacto con gente que trabajaba en los talleres allá en Molletura y todo eso, te genera esa empatía de saber qué es lo que pasa en la realidad de todas las personas. Yo soy, no sé, un poco... rechazo mucho las campañas políticas porque es fácil prometer muchas tonterías medias que siempre venimos escuchando, pero no chocas la realidad, o sea, no palpas la realidad como es de la gente, o sea, yo no sé, soy de la idea de incluso irte a los pueblos, pero realmente sin un fin de campaña, sin un fin de llegar a que eso te lleve a una posición privilegiada, sino palpar esa realidad y saber realmente cuáles son las necesidades de las personas, porque mucha gente quizás es, yo quiero comer, o sea, quiero tener todos los días para comer y que mis hijos coman. ¿Has tenido alguna vez dentro de esto alguna experiencia que te haya marcado y incluso quizá haya cambiado tu manera de percibir la vida, de quizá restarle un poco de importancia a unas cosas que por la edad quizás estamos más predispuestos a fijarnos en cosas, yo que sé, más superficiales, pero algo que te haya marcado y te haya dicho, no, o sea, yo quiero realmente generar un cambio y dedicarme, como tú dices, a todo esto? Yo creo que la experiencia he tenido dos experiencias en realidad que han sido para mí importantes en cuanto a mi formación como persona. La primera fue un voluntariado salesiano. Yo hice un voluntariado salesiano en Bomboiza y fue una experiencia hermosa, pero fue de las experiencias que más me cambió la vida para siempre. En este voluntariado, yo a los 15 años, la verdad, me desapegué muchísimo de todo lo que yo había estado como conversando con mi familia. Ya estaba así como súper lejano y dije, bueno, me voy a ir al voluntariado. Y en el voluntariado era el voluntario de Cuenca que venía al colegio agropecuario a trabajar y a cuidar a los internos shuaras que vivían en el colegio. Y me cambió muchísimo la vida porque conocí muchísima gente. No solo a los shuaras que vivían en... Las comunidades. No, vivían en el colegio. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Okay. Ispedipsha, creo. Bueno, el colegio de Bombois. Okay. Porque obviamente pasaba con ellos. Me acuerdo, por ejemplo, del Abraham, me acuerdo del Pájaro Loco, que eran como mis panas, calas, eran con los que nosotros íbamos a cortar el llano con el machete, con los que nos ponían en grupos para cosechar el maíz y íbamos los tres. Entonces eran como los más cercanos. Pero también me acuerdo, por ejemplo, de una chica que era jovencita y tenía 3 hijos. Me acuerdo de un chico que era 1 año o 2 años mayor a mí y tenía que, o sea, la escuela le había dado permiso para salir del internado porque los fines de semana, o sea, desde el viernes tarde, él pasaba trabajando en la huerta de su mamá, a la que le había dado cáncer y ya no podía trabajar en la huerta. Entonces, claro, uno se topa con eso y dice, se cago, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer por esta gente? Porque no puedes solo desentenderte y decir así como, voy a ver para el otro lado, así. Como ponerse las cositas de los caballos y decir no voy a ver. Claro. Entonces eso me sensibilizó muchísimo y como que reforzó algunas de mis convicciones, pero también yo sí siento que me hizo bastante más fresco, tranquilo con las cosas que yo estaba haciendo de mi vida. Y creo que la segunda así gran experiencia que yo tuve fue en vinculación con la colectividad en la U de Cuenca. Nosotros hicimos un proyecto en San Pedro de Yumate, que es una de las comunidades que están cerca del proyecto minero de Río Blanco. Y yo digo que esta experiencia me cambió la vida, primero porque le tengo un cariño gigantesco a San Pedro de Yumate.
siempre que puedo y siempre que me dicen hay algo en, en San Pedro de Yomate, yo digo, voy porque voy, o sea, no importa la hora, el día, las responsabilidades. Pero además porque en Río Blanco entendí también las diferentes dimensiones de los conflictos mineros y los conflictos ambientales. Yo te puedo decir que antes de ir a Río Blanco yo no estaba muy seguro de mi postura sobre la minería en los páramos. Decía como, no sé, pero ¿y de dónde vamos a sacar los recursos? Y como que me quedaba así medio en el aire. Cuando volví de Río Blanco la primera vez, cuando volví de San Pedro de Yomate la primera vez, yo dije, no va más. O sea, no puede ser que no me haya cuestionado estas cosas por tanto tiempo y o sea, no podría ser que yo después de este viaje, después de esta experiencia, no cambie mi postura respecto a los conflictos ambientales y sobre todo frente a la gente que defiende los territorios en nuestros páramos, en la selva y en cualquier latitud del planeta. Oye, y lo que dices, o sea, esas dos experiencias yo, si me permites, las resumo en algo, loco. O sea, por más que te tapes los ojos, alguna vez puse un tuit así que decía que porque más que te tapes los ojos, la realidad no va a dejar de seguir existiendo. O sea, lo que está pasando va a seguir pasando por más que queramos, no sé, hacernos así en un tono quizá un poco caldoso, si me lo permites, o sea, como Shakira, o así muda ante algo, no sé, es que no va a pasar, la realidad va a seguir ocurriendo, entonces yo creo que el cuestionarte acerca de las realidades, lo que está pasando el día a día, y qué puedo hacer para quizá lo que tú hiciste, o sea, con la vinculación a la colectiva, generar un proyecto que de alguna u otra manera tenga una repercusión a nivel, no sé si micro, macro, o que al menos represente lo que estoy haciendo, es importante. Alguna vez hablábamos con Juan Luchi, te quiero hacer la misma pregunta a ti. Desde mi perspectiva quizá estoy muy equivocado porque hay mucha gente que no conozco, hay muchísimas personas en el mundo y me encantaría conocer el pensamiento de todas y formar una síntesis de todo eso. Sin embargo, es imposible. Pero siento que la gente hoy en día, los jóvenes, están, lo que tú dijiste hace un momento, o sea, para tener un avance dentro de nuestra sociedad hay que plantearnos a tener conversaciones incómodas, o sea, conversaciones que realmente valgan la pena, de temas que estén en boga, temas que, o sea, no sé, que te ayuden a progresar tanto como ser humano en la sociedad, pero siento que mucha gente se está desentendiendo de eso, o sea, mucha gente prefiere estar en otras cosas no tan trascendentales que al final del día hay una frase de Diego Rusarín que me encanta, que dice, no hay que llegar con vergüenza al futuro, porque de algún momento vamos a mirar hacia atrás y decir, miércoles, todo lo que hicimos la cagamos y por eso estamos así. Entonces, desde tu punto de vista, veo que eres humano que se cuestiona hasta por qué piensa lo que piensa y eso es fulgara. ¿Por qué la gente hoy en día, los jóvenes, para no ir más allá, se desentienden un poco de esto, de los temas políticos, de los temas sociales, de los temas personales? ¿Crees que hay ese quimimpostismo político dentro de nuestra sociedad? Yo no creo que sean, primero no creo que sean solo los jóvenes, creo que es así como, lo más común es así como echarle la culpa a los jóvenes. Claro. Pero llegamos a este punto porque hay una generación, miles de generaciones anteriores que nunca se hicieron cargo de lo que Sí. estaba pasando en el planeta, en el mundo en general. Entonces, claro, siempre ha habido así como un par de personas que se hacen cargo y 200 que les vale huevo. Y yo creo que al sistema, a la gente que dice como esto se hace así, le conviene que nosotros no nos cuestionemos, le conviene que nosotros no nos hagamos preguntas, le conviene que nosotros veamos para otro lado, le conviene que estemos en el celular viendo, no sé, el TikTok. último... Sí, TikTok. Bueno, TikTok es divertido igual. Hay buen contenido. Respeto a TikTok. Pero claro, que estemos viendo como contenido basura antes que estemos viendo Exacto. cosas que pueden ser interesantes y que pueden cambiar nuestras formas de pensar, acercarnos a otras realidades y acercarnos de otras formas a nuestras propias realidades. Yo creo que el abordaje que hago yo de la universidad no va a ser nunca el abordaje que hace una compañera de la universidad, no va a ser nunca el abordaje que hace, no sé, un compa trans de la universidad o una persona que estudia otra carrera. Para alguien de ingeniería probablemente la universidad va a hacer cualquier otra cosa y va a decir, vos estás en otro lugar, estás viendo huevadas. Entonces, también en esta lógica que te decía al principio, como de no hablar con la gente y de no escuchar sobre todo a la gente, lo que termina pasando es que es más cómodo escucharme solo a mí,
hablar solo con los que piensan igual, no cuestionarme nada de lo que está pasando, no ver para los lugares que resultan incómodos y decir ya, por este caminito chiquito, estrecho, avanzo y aquí me siento cómodo y aquí no jodo a nadie. Claro, y totalmente de acuerdo contigo, porque yo pienso que si no hay dialéctica, no hay progreso, o sea, hay un estancamiento. Y es muy fácil, yo creo que las conversaciones ordinarias hoy en día son, yo intento imponerte lo que pienso, o sea, ni siquiera, oye, Juan David, esto pienso yo, no sé qué piensas tú, sino, no, es que tiene que ser así, es que estás equivocado, el es que el pero, y te aferras mucho a tus creencias, y creo que no rompemos no sé si esta subjetividad porque a la final yo soy de las personas que pienso que vemos en el mundo lo que somos, o sea, siempre estamos proyectando todo el tiempo y a la final, en base a este vaso, que quizás es el mundo objetivo, genero un criterio que es en base a mi subjetividad. Pero ¿cómo puedo saber qué es esto si no, quizá contigo deconstruirlo y tú, no sé, es hecho de porcelana, sí, pero entonces llegar quizá con una tesis y una antítesis, juntos llegar a una síntesis y ir más allá de lo que estamos viendo, porque, o sea, yo creo que la Ese realidad... es materialismo dialéctico. Exactamente, lo que hablábamos al inicio. Y es garota como se unen muchas veces los temas, pese a que, no sé si has visto Dark, es una de las series que me encanta porque... Un poco. Sí, porque todo está conectado, o sea, yo siento que sí, que todo está conectado. Alguna vez hablamos, le hice la misma pregunta a una amiga de qué celular tiene y ella decía que no, que a ella le da igual lo que esté pasando en otras partes del mundo y yo quiero estar bien conmigo mismo. Sí, digo sí, pero no puedes ir indiferente a aquellas personas que se están suicidando literalmente en las empresas de Apple por hacer eso. O sea, yo siento que sí, de una u otra manera, todo está conectado. Ahora, yo tengo un pensamiento quizá un poco, no sé si pesimista, alguna vez escuché esto que decían que no soy pesimista, sino soy un optimista con la información adecuada. Y Schopenhauer decía que por naturaleza el ser humano no sabe lo que quiere. Entonces, ¿crees que también desde un punto de vista psicológico también haya que haber o tendría que tener un autoconocimiento de hacia dónde voy, qué metas me quiero probar? Para mí es muy importante eso, o sea, para mí es muy importante saber por qué pienso lo que pienso, por qué quiero lo que quiero, hacia dónde voy. Entonces, yo pienso que muchas veces, y yo estuve en ese lado de la conversación algún rato, que no sabía por qué quería lo que quería. Y Schopenhauer dice eso, o sea, que el ser humano no sabe lo que quiere. Entonces, tú ya con toda esta estructura política, el conocimiento también en bases psicológicas, ¿crees que es necesario quizá un... Soy un poco escéptico al autoconocimiento totalitario porque a la final tú y yo somos seres cambiantes, nos vamos renovando con el tiempo, pero ¿crees que es importante eso también dentro de saber apuntar también a un fin político, el conocerme a mí mismo? Sí, yo creo, primero creo que para hacer política no solo desde el... A ver, hacer política no es únicamente lanzarte elecciones, obviamente, Claro. pero para hacer política, para hacer activismo social, para cualquiera de las formas en las que quieras decirlo, sí necesitas cuidarte muchísimo. Me acuerdo que leí en internet el otro día algo que decía como no cuidar es procapitalista. Y bueno, yo decía, bueno, por qué no cuidar es procapitalista? Y como que pensaba y decía como, cómo incorporo esto a lo que yo sé y por qué esto tiene sentido, ¿no? Yo creo que la militancia militar, cualquiera de los movimientos sociales, militar en un partido, militar en una organización, implica un desgaste emocional, físico, anímico, de diversos tipos y presionarle a tus compañeros, a tus compañeras, a tus compañeros para que rindan todo lo que pueden es injusto, pero además es no cuidarle a quien tienes al lado y ese no cuidarle le va a terminar o aniquilando o expulsando de la militancia. Tuiteaba el otro día que la militancia tiene que parecerse bastante más a un abrazo y bastante menos a una escuela para militares. Yo creo que la militancia tiene que entender los límites que tienen las personas, tiene que cuidar a las personas que están diciendo y que están poniendo la voz y muchas veces el cuerpo y la vida por las causas en las que creen, y en ese sentido
conocerse y conocer tus límites, conocer tus metas, conocer tus, tus horizontes, Ujú. te va a servir también para cuidarte y para cuidar al resto. Y ahí entraría algo que alguna vez estuve en esto de primeros auxilios psicológicos antes de ir a Pedernales y bueno, cuando fui también, que eso te enseñan en la Cruz Roja, también creo, supongo que en los bomberos y todo eso, que tú tienes que estar bien tú primero y saber que lo que vas a hacer te va a mantener a salvo para poder intervenir y salvar la vida de la otra persona, porque si no lo haces, puede que falles tanto salvándolo e intento de salvar a esa persona y te termines cagando tú. Ahora, lo que tú dijiste me parece full importante, el reconocer cuáles son mis capacidades, mis limitaciones, mis virtudes, porque también estamos viviendo una época de, volviendo un poco atrás también, del optimismo tóxico, un optimismo patológico donde te dicen solo piensa en positivo, es que como piensas lo atraes y la ley de la atracción funciona de esa manera, solo enfócate y por poco y si tú vibras alto vas a atraer todo lo positivo a tu vida. Hablábamos tras cámaras que estás pasando por una situación personal, si gustas, puedes contar tu experiencia, obvio, si no hay ningún problema. ¿Cómo te ha ayudado a ver esto, la otra cara de la moneda? O sea, para mí este optimismo tóxico, lejos de ayudar, está cagando a las personas mentalmente. Entonces, ¿qué opinas tú? Yo creo que detrás del optimismo tóxico hay una lógica de productividad tóxica también, de sentir que si no estoy produciendo, No valgo. no valgo, estoy mal. Y esa idea parte del ser tu propio jefe, Sí. porque cuando uno es su propio jefe, entonces uno tiene que producir más, Ujú, porque siendo tu propio jefe también tienes que producir más para poder comer, porque ujú. como no tienes un trabajo estable, entonces siendo tu propio jefe te tienes que sacar el aire todos los días, 12 horas, y eso está bien visto porque vos estás tratando de salir adelante, porque además el pobre es pobre porque quiere. Totalmente de acuerdo. Entonces, o sea, toda esa serie de mentiras, de falsas que le venden a la gente, terminan en sonríe para que produzcas más. Ujú. Siéntete bien, Oye, porque si estás triste produces menos. y esto se une un poco también con ese de ama tu trabajo. Es que tienes que amar lo que haces. Y si amas lo que haces, no vas a tener que trabajar toda tu vida. Y es, brother, esa persona que te dice eso, nunca te va a subir el sueldo, nunca te va a ascender a un puesto si es Y que te lo probablemente nunca ha mereces. trabajado. Exactamente. Y es como que vos te estás sacando el aire. Es como un gato persiguiendo su propia cola. Y no hay un progreso. Y lo que dijiste acerca de el pobre es pobre porque quiere hace mucho tiempo. Tuve una conversación con un pana, a quien mando saludos, no voy a decir el nombre para no quemarle, pero él sabe quién es, que estaba en esto de iMarket Live y todo eso, y me decía eso. Y yo era como que, brother, no, o sea, no puedes hablar, o sea, en pleno siglo XXI no puedes seguir pensando de que el pobre es pobre, pobre porque quiere. Hay todos estos libros de Jordan Peterson, de Robin Dharma Sharma, creo que es del Club de las 5 de la mañana y por poco y que sé tu propio CEO, tu propio jefe. O sea, yo creo que bacán la idea, ¿no? Pero aplicado a la realidad, ¿realmente a qué porcentaje de la población le está sirviendo? Porque si hablamos esto de la meritocracia, de que mayor esfuerzo es igual a éxito, yo creo que las personas que trabajan en San Pedro o la madre nigeriana que tiene 8 hijos y se va a coger agua solo para alimentar, deberían ser la portada de las revistas del esfuerzo, es Claro, éxito, o sea, pero no es así, o sea, Forbes debería estar repleto de todas las mujeres recicladoras que sacan el aire trabajando en todo el país y en todo el continente. no sé qué pienses tú, pero me parece totalmente absurdo que todavía hay gente que piense así. O sea, mucha gente quizá me dice, entonces no hay que esforzarse. No, o sea, tiene un valor muy alto el que te esfuerces, porque no es lo mismo, un ejemplo así full chabacano, querer ganarte la lotería desde la comodidad de tu casa a que al menos salir y comprarte el boleto. O sea, obviamente tienes un 1% más de probabilidad de una persona que no lo compró. Pero, o sea, creo que también tenemos que cambiar esto del optimismo tóxico, de la productividad tóxica, del hecho de que, oye, brother, no porque te esfuerces, lo vas a conseguir. O sea, lamentablemente no siempre es así. O sea, no es así, ¿no? Porque más te esfuerces vas a obtener todo lo que quieres. No siempre obtenemos los resultados que quieres. Entonces, ¿qué dirías de esas personas desde tu punto de vista? ¿Qué mensaje les dejarías así? No sé. Y yo, bueno, primero que si el pobre es pobre porque quiere, un montón de gente no quiere ser pobre Y sigue siendo y pobre. ya para cuándo. ¿Me Sí. entiendes? Sí, Eh, lo segundo que yo creo que es importante es que
visibilicemos también a ese montón de gente que se saca el aire trabajando y que no logra tener éxito en el éxito del sistema, que es ser millonario y tener muchas casas y muchos carros. Claro. Y que no logra tener ese éxito, pero que además no solo que no logra tener ese éxito, sino que tampoco logra tener condiciones dignas de vida. Uh-huh. Hay una frase que es un poco polémica, que dice el trabajo dignifica, que es en realidad una frase de Marx, pero que es una frase que también estaba en una de las puertas de Auschwitz, del campamento, uh-huh, del campo de concentración, sí, nazi. Y bueno, el trabajo dignifica a quienes tienen condiciones dignas de trabajo. El trabajo dignifica a quienes trabajan quienes tienen para el sistema trabajos dignos. Yo creo personalmente que todos los trabajos son dignos, pero un trabajo que te obliga a hacer cosas que no quieres, un trabajo en el que estás porque si no, no comes, y un trabajo en el que estás, pero que además de eso no te dan condiciones dignas para vivir, un sueldo, una seguridad social, horas de trabajo, horas de ocio, o sea, un trabajo que te permita tener también horas de ocio, nunca va a ser un trabajo digno. Y el trabajo, no solo por ser trabajo, dignifica. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Había escuchado esa frase igual de Marx del que el trabajo dignifica, pero bajo esos términos. Es que es fácil descontextualizarlo e incluso es fácil romantizar la pobreza hoy en día. O sea, es como que la otra vez vi una imagen de un niño que estaba con una funda de mochila y decían que ya ven y mucha gente quejándose y todo eso. Y un man comentó muy sabiamente desde mi punto de vista que decía, oye, deja de romantizar la pobreza, o sea, deja de romantizar la desigualdad de oportunidades, porque esa persona ya bacán, se está yendo a la escuela, ¿no? Pero ¿qué clase de rendimiento va a tener realmente? O sea, ponte, yo muchas veces digo, si esa persona se va a la escuela solo pensando en todo el día, verso, no desayuné, no comí, tengo hambre, necesito alimentarme, no va a tener un rendimiento equitativo con esa persona que se fue pegando sus 3 huevos de desayuno, su cereal, su Nesquik y todo eso, o sea, nunca. O sea, y ahí hablamos del igual del materialismo histórico, de mejorar las condiciones materiales de las personas para ahí hablar de meritocracia, porque si no, o sea, simplemente estamos viviendo una utopía de que si te esfuerzas lo vas a conseguir y mentalidad de tiburón y toda esa madre, claro, que a la final... Creo en un mensaje para la gente que nos ve, si quieren dejar de ser pobres, dejen de querer ser pobres porque el pobre es pobre. Sí, solo es, enfóquense. Sí, y ahí sí, se expande, donde enfocas se expande y todo bien. Juano, creo que con eso lo podemos ir cerrando. Te agradezco mucho, loco. De verdad, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años. Eres una de las personas, en lo personal, más jóvenes que conozco, que sabe full cosas, eres un man súper interesante, espero que sigas en ese camino. Sé que tus objetivos quizá no es ser un presidente del país, pero que dejes esa semillita en varios lugares para mucha gente. Yo creo que les abres la mente. En lo personal, he aprendido mucho de ti. Siempre, cada que hablo con personas, me encanta hablar con personas que saben mucho más que yo. Tú estás más adentro en este mundo de la política que yo y me encanta porque me impulsa a mejorar, a leer y todo eso, y sobre todo a darme cuenta de que hay un abanico de posibilidades para ver esta vida, y te agradezco por caerle, por darte el tiempo. Nada, loco, si quieres decir algo, todo tuyo el micrófono. Nada, muchísimas gracias, bicho. Igual te admiro un montón, siempre desde la facultad. Creo que todos tenemos nuestras habilidades y de verdad te considero así como una persona súper interesante, súper pilas. Y bueno, obviamente capaz te gano hablando de política, pero si nos ponemos a jugar un partido de fútbol, me toca hacer la pelota, capaz. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es chévere conversar con y sin cámaras. Y eso, muchísimas gracias. Si alguien se quedó hasta esta parte, síganle al bicho. Y nada, acuérdense de que al sistema hay que cambiarlo entre todos y todas. Y que... Un caballo, no sé, yo pienso que hay que hacer un caballo de Troya, o sea, desde adentro romper toda esta mierda que algún rato... Yo creo que sí, yo creo que este sistema tarde o temprano va a colapsar. Esperemos estar para ese momento, si no, eres una de las personas, ya digo, que admiro muchísimo. Tú eres más inclinado a lo social, a lo político, lo mío creo que es lo más individual, al desarrollo personal, me gusta mucho eso. No desde el optimismo tóxico, nunca te voy a decir que solo te enfoques y vas a conseguir lo que quieres, jamás. Lamentablemente por eso mucha gente se aleja de mí, pero es cosas que pasan, son efectos secundarios. Juano, te agradezco mucho, loco, va a haber una segunda parte porque hay muchos temas más de los cuales hablar y quedas para una próxima.
Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero se hayan quedado hasta el final y lo hayan disfrutado tanto como yo. Y eso es todo. Hasta la próxima. Chao. Chao.